Vamos a ver. Gloria a Dios. Todos los updates siempre me agarran. Ok. Gloria a tu nombre, mi Señor. Lo pequeño que cambia todo se titula. Amén. Y decimos que íbamos a hablar ahí en Mateo 17 del 14 al 20. Vamos a leer allí. Aleluya. Mateo 17 del 14 al 20 dice así. Amén. Y como ellos llegaron al gentío, vino a él un hombre hincándosele de rodillas y diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece malamente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y le he presentado a tus discípulos y no le han podido sanar. Todos conocemos esa historia, ¿verdad? Los discípulos no le han podido sanar. En primera parte, el hombre, siendo persona normal, él ha visto sanidades de parte de los discípulos, y aquí como que le atribuye la sanidad a los discípulos, ¿verdad? Los discípulos no pudieron sanarle, Señor, ¿verdad? Y respondiendo Jesús dijo: oh generación infiel y torcida, ¿hasta cuándo tengo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traédmelo acá. Una palabra de frustración, ¿verdad? Del maestro, porque como muchas veces hemos hablado aquí, el Señor Jesús andaba con los discípulos. Ellos ya habían sido testigos una y otra y otra y otra vez de tan grandes maravillas que Jesucristo ha podido hacer conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Muchos milagros había hecho Jesús frente a ellos, y aquí la parte carnal de nuestro Jesús se frustraba, ¿verdad? ¿Hasta qué? Pues ¿por qué? Tráemelo acá, bring over here. Y Jesús le reprendió y salió el demonio de él, y el mozo fue sano desde aquella hora. Entonces, llegándose los discípulos a Jesús aparte, después, dijeron: ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? O sea, los discípulos sabían y habían hecho milagros. Ellos habían hecho milagros antes también, conforme a la necesidad de nuestro Señor Jesucristo, y porque nuestro Señor Jesucristo estaba con ellos. Porque ellos no pudieron hacer nada en este momento. Ellos estaban confundidos. Muchas de las veces nosotros, igual. ¿Cuántos milagros ha visto usted en su vida? Muchos. ¿Cuántos testimonios se nos has dado a nosotros en nuestra vida, en nuestra propia carne, como decía nuestra hermana Jenny? Nuestro hermano Raúl Carnero, ore por él. Él se ve como una muy buena persona cada vez que le veo yo. Alguien muy, muy amable, y Dios está tratando con él. Pero él busca verlo en su propia carne tal vez, o él quiere ver algo frente a sus ojos para él poder sentir lo mismo que sentimos ahorita. Él ahorita lo que tiene es una hambre, la misma hambre que tenemos nosotros. Pero después de haber caminado tanto tiempo junto a nuestro Señor Jesucristo, tal vez nosotros todavía podamos llegar al lugar donde llegaban aquí los discípulos. Pero ¿por qué no pasó esta vez? Y Jesús les dijo: por vuestra incredulidad. Por vuestra incredulidad. Nosotros también nos sentimos, porque hemos visto la voluntad de Dios que levantó a nuestra primita. Hemos visto la voluntad de Dios, los muchos milagros que Él hizo con nuestra hermana, mi abuelita Cuquita, una y otra y otra y otra, y tantas veces que la levantó hasta ella llegar a descansar. Una y otra y tantas veces que levantó a mi tío José, la piedra que echó aquí en este lugar, cuando estaba en la casita, una piedra que la trajo acá y dio testimonio en vivo, una y otra vez, hasta que Él descansó. Y cada uno de nosotros, Dios nos ha dado ese mismo testimonio en nuestras vidas, una y otra vez. Pero aún así, no somos nosotros inmune, o sea, no estamos inurados a la incredulidad. Cuando ora uno por sus seres queridos, sus seres amados, oramos con todo nuestro corazón. Ya traímos un estudio de esos, ¿verdad? Y el ejemplo que usamos es cuando oraba yo por mi mamá, por ejemplo, o por mis hijos cuando se enferman. Oramos con esa misma necesidad cuando oramos por los hijos de otros o las mamás de otras. Inevitable es la diferencia, pero la podemos notar, y eso es lo bueno. Usted puede notar la diferencia de su corazón y cómo se rasga usted sus vestidos, por decir. Se rasga usted sus vestidos a preguntarle y a gemirle a Dios por su misericordia.
Y en las dos ocasiones debemos hacer lo mismo, ¿verdad? Ese es un ejercicio para nosotros. Ahora, esa incredulidad dice, porque de cierto os digo que si tuvieres fe, como un grano de mostaza. Y este ejemplo que da es muy importante, porque es un ejemplo que quiebra la realidad. Es contra la ciencia. Porque la ciencia te dice, a la palabra o la fuerza de la voz de una persona no se le va a levantar una montaña o un monte y no se va a echar en el agua. Eso dice la ciencia y la realidad. Pero Jesucristo mismo, el creador de toda la realidad, el creador de nosotros, el que nos ama a nosotros, el que murió en una cruz, Él está diciendo, dice, si tú tuvieses esa fe de un grano de mostaza, tú puedes hacer lo que nadie puede hacer o debe hacer aún. Diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Este ejemplo, ¿verdad? De aquí sugieren los tantos estudios y los tantos ejercicios que tenemos tocante la fe y como es como el grano de mostaza. Pueden tomar sus asientos, hermano. Siento que la fe necesaria, dice el estudio que la fe necesaria, siendo tan pequeña o tan chiquita, es lo único necesario que necesitamos para hacer grandes cosas. Y es buen estudio y buen pensamiento. Hoy vamos a empezar allí y a ver qué más nos da nuestro Señor Jesucristo. Mire, vamos a leer ahí en Lucas 17, del 1 al 6, rápidamente también allí. Porque dice allí, Lucas capítulo 17, del 1 al 6. Se titula el estudio Lo pequeño que cambia todo. Obvio, lo pequeño es la fe. ¿Qué tipo de fe? Como un grano de mostaza. ¿Por qué? Porque es una semilla muy pequeña, una de las más pequeñas que existe. Y dice ahí en Lucas 17, capítulo 17, versículo 1 en adelante, a sus discípulos dice, imposible es que no vengan escándalos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera si se pusiera el cuello una piedra de molino y se lanzara en la mar, que escandalizara a uno de estos pequeñitos. Ahora mirad por vosotros, si parece contra ti tu hermano, repréndele, pero si se arrepiente, perdónale. Y esa es la escena que está presentando aquí Jesús. Mire, van a vivir escándalos, pero mira que tú no eras la razón por los escándalos. Pero mira, antes de los escándalos vas a tener la necesidad de perdonar. Perdónale. Y eso es algo muy duro, mire. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día se volviere a ti diciendo, pésame, perdónale. Muchas veces hemos hablado aquí de esto también, ¿verdad? Es que hermanos, pero si me sigue robando dólares de mi cartera y cada vez me dice, pues I'm sorry, brother. Y lo perdono, I'm sorry, brother. Mira, el día 50, brother, I'm sorry. Sí, I'm sorry. La palabra dice que sí, no David Jiménez. La palabra dice que sí. Pero si me robó el de 100, hermano, la palabra dice que sí. Yo no lo digo, I'm sorry. Le estoy diciendo I'm sorry porque yo sé que suena medio imposible. Póngase a pensar, suena medio imposible. Como el de mover una montaña a la mar. Suena medio imposible. Pero si me quitó ya $1,000, hermano, y si viene a pedirme el perdón, sin vergüenza, hermano. Yo no digo, la palabra dice, perdónale. Pero si se roba mi carro, hermano, también mi carro. Yo no lo digo. Ayúdanos, Señor. Algo imposible. Pero si mató a mi hijo, el testimonio de la hermana en El Paso, que fui y visitaba al joven que mató a su hijo. Sí lo han oído, ¿verdad? Es un testimonio lo visitó y lo evangelizó, le llevaba comida al muchacho que mató a su hijo. Es una imposibilidad para nosotros, tal vez. Sí, hermano. Tanto como echar una montaña y decirle, muévete al mar. Poder perdonar a alguien que mató a su hijo. Ahora dice la palabra aquí. Y dijeron los apóstoles al Señor, oh man, aumentanos la fe.
Porque, ¿verdad? Suena chistosito cuando es de $1, pero cuando es de sangre, aumentanos la fe, Señor. Hermano, ¿usted haría lo mismo? Pues el Señor no ha pedido eso de mí. Y pido que no me lo pida de mí porque yo no sé. Auméntame la fe, nomás hicieron los discípulos. Entonces el Señor dijo, si tuvieses fe como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y yo se será un árbol que se levante los vestiditos así y que ande así como los monitos al mar y vámonos, pink. O sea, en los dos ejemplos les puso una imposibilidad para ellos, tanto como la imposibilidad de nosotros sentir que no tenemos el poder de perdonar algo así, cuando es solamente de nuestra voz lo necesario. Mire, lo diferente en algo físico, como el de mover un monte a la mar, simplemente desde lejos decimos, ay, imposible, pero sí, y no se ha glorificado el nombre de Dios. Si uno tuviera esa fe, acá muy bonitos, pero es imposible. Pero el perdón, con su boca y con su lengua lo puede dar al instante, pero tal vez se nos hace hasta más imposible que el de la montaña. Pero es que, hermano, era mi hijo, I don't know. Dios tenga misericordia de nosotros. Pero con su propia boca usted puede hacer ese milagro. Con su propio acto usted puede hacer ese milagro. Con su propio don, con ese propio espíritu que Dios ha puesto en usted, usted puede hacer ese milagro, ese perdón tan grande. Muchas de las veces no podemos perdonar ni las cachetadillas que nos dan por allí. Hasta eso se nos hace duro. Se me hace duro. Acuérdense que yo hablo por David Jiménez aquí arriba, porque yo soy medio especial. Ayúdanos, Señor. Eso, para eso necesitamos la fe. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Cuando nos dice, debemos de orar así. Cuando habla de, y perdona mis transgresiones, mis pecados, ¿cómo? Como yo perdono a los que transgresen. Y mire lo hermoso de esto, porque esto tiene algo hermoso. ¿Y cómo perdonamos nosotros a nuestro hermano? Así de milagrosamente se nos pide que los perdonemos. Entonces, ¿cómo nos perdona Dios a nosotros? Porque dice, perdóname a mí como yo perdono. ¿Cómo nos perdona Dios a nosotros? Igual de grande su bonanza y su misericordia es como la que Él pide que nosotros tengamos de terceros. Es algo hermoso lo que Él nos pide. ¿Sabe por qué? Porque yo sigo siendo y cayéndome y sigo tambaleándome en este camino que me trae mi Señor Jesucristo, pero a causa de su misericordia yo sé que cada día que me levanto y le pido, perdóname, Señor Jesús, y con tanta vergüenza vengo a pedirte otra vez perdón, Señor Jesucristo. Yo sé que Él me perdona como yo perdono a aquellos, y como me pidió a mí Él que perdonara milagrosamente 70 veces 7. Es algo hermoso verlo de esa manera, con el ojo de la verdad y la misericordia que nos da el Señor Jesucristo, No porque David dice otra vez, lo está diciendo la palabra. Ahora, Jesús nos dijo, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, es la primera parte, ¿verdad? Muchos piensan que eso significa, aunque sea un poquito de la fe, es suficiente. Y sí, es buena enseñanza, aunque sea tan poquito, es suficiente. Es verdad, pero la imagen de Jesús tenía más profundidad y acabamos de hablar de esa imagen, de esa profundidad. La semilla, mire, vamos a hablar de los tres aspectos. Es una semilla, ¿verdad? De mostaza. La semilla es un potencial. En la semilla existe la fuerza de un sicómoro. Los red oaks son una semilla súper pequeña, pero son unos arbolotes que crecen muy grandes en el potencial de una semilla. La semilla de usted y de yo, en nuestra ADN, los genes, los intercambios, es algo que necesitan un microscopio para poder ver la semilla, el huevito, el embrión de un humano. Pero ¿qué tan grande potencial contiene esa semillita? ¿Verdad? Es una fuerza que contiene algo muy grande. Por eso el Señor Jesucristo, cuando usa ese ejemplo, la semilla es de mucha grande importancia, porque es un potencial importante, gigante, sobre más grande de lo que significa tan pequeño.
pero que cambia todo. Por eso se titula así. Porque es tan pequeño, pero se cambia todo, todo se cambia. Su perdón, mire, su perdón de labios y sinceridad de corazón, su perdón, aquel acto injusto. Tal vez sea tan pequeño porque solo su boca lo tiene que decir. Pero es tan grande la bendición que viene después de eso. Ahora, ¿y por qué la mostaza? ¿Por qué un grano de mostaza? Vamos a explorar poquito eso aquí. Porque la mostaza, mire, tiene cosas en la mostaza en sí, como existía en aquellos tiempos cuando andaba Jesús. La palabra mostaza, mire, viene de la palabra hebrea hadral, ¿verdad? Hadral, la palabra hebrea hadral significa un poder tembloroso. Como cuando la palabra de Dios dice que cuando se sentía el poder de Jehová, ¿verdad? Que se sentía algo tembloroso dentro de nosotros, como una potencia y un poder que no cabe. Algo tembloroso quiere decir hadar. Y lo obvio, para que crezca esa semilla tiene que haber tierra, ¿verdad? Y vamos a explorar un poquito eso. Bueno, el primero de la semilla. Génesis capítulo 1, versículo 11 al 13. Esa era la introducción. El primer movimiento es de la semilla, el segundo es de la mostaza y el tercero es de tierra. En Génesis capítulo 1, versículo 11 al 13, la palabra de Dios habla de la promesa en lo pequeño. La semilla en hebreo es zera, Z-E-R-A. Dice Génesis capítulo 1, versículo 11 al 13, dice: y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, o sea, hierba que dé semilla. Aquí en la Reina Valera dice simiente. Árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente o su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente, que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya simiente o semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Todo produce semilla, ¿verdad? Todo. Y en hebreo la semilla significa descendencia, promesa. La promesa de algo existe en una semilla, ¿verdad? La promesa del pueblo de Dios existió en la semilla de Abraham, ¿verdad? Y la promesa que Dios hizo con él. Amén. Miren, en Ezequiel capítulo 17, de 22 al 24. Ezequiel 17, del 22 al 24. Ezequiel 17, del 22 al 24. Gloria a Dios. Dice así: así ha dicho el Señor Jehová, y tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro, y pondrélo del principal de sus renuevos, cortaré un tallo, implantélo yo sobre el monte alto y sublime, y en el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramos, y llevará fruto, y haráse magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves, toda cosa que vuela habitará a la sombra de sus ramos. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, hablé e hice. Gloria a Dios. Mire, Dios le dio a Abraham no una nación, le dio una semilla, una promesa a Abraham solamente. Amén. Dentro de ella estaban las estrellas y la arena del mar. Dijo que su descendencia iban a ser más que los granos en la arena del mar. Más en la promesa, en la semillita que le dio Dios a Abraham, contenía las estrellas y las arenas del mar, por decir. En esa promesa, en esa semilla que Dios le dio, una descendencia que bendeciría no solamente a Israel, pero a toda la tierra. Nuestro hermano Ricardo siempre usa de ejemplo al pueblo de Israel, ¿verdad? Que muchas de las cosas nuevas que salen en la ciencia y la medicina y todo, muchas de las cosas salen del pueblo de Israel, hasta hoy en día, ¿verdad? Bendicieron a toda la tierra. Y más de eso, mire, cuando Israel fue separado y todo, y se fueron a los 4 lados de la tierra,
mucha gente hoy en día tiene sangre judía, sangre judíaca en su ADN, ¿verdad? Los científicos cuando la analizan y dicen, pues tiene trazos de esta cultura, de estos, mucha de la gente tiene trazos de sangre judíaca. Han bendecido a toda la tierra. Mire, así es la fe. La fe es igual así. A veces empieza tan pequeña que parece nada. En el estudio que hemos dicho que ya todos conocemos, si tuviéramos fe como una semilla de mostaza, parece algo nada, una fe, algo chiquito, algo que no tiene chiste. Mire, una semilla, no nomás por ser pequeña, tiene las promesas de algo. Las promesas de algo existen allí. Y para nosotros, por ser la fe tiene la promesa de algo. La promesa de algo. Y lo que le pasó a Abraham después de que recibió su semilla, su promesa él no la vio al instante. Su promesa tuvo que caer primero en lugar, en la tierra que se le dio prometida, en lugar donde podría brotar, ¿verdad? Su promesa. A nosotros se nos has dado una semilla, una promesa de fe. Ahora, ¿ha brotado en nosotros? Eso es algo individuo de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. La semillita es pequeña en tamaño, pero grande en destino. No mida la semillita por su tamaño, mídela por la cosecha que guarda adentro. Una semillita, su cosecha que guarda adentro. Ahora, vamos a ver a la mostaza rápidamente. Ahí en Lucas capítulo 13, versículos 18 y 19. Lucas capítulo 13, versículos 18 y 19. Y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y a qué le compararé? Semejante es al grano de la mostaza, que tomándolo un hombre lo metió en su huerto y creció y fue hecho árbol grande, y las aves del cielo hicieron nidos en sus ramas. Lucas 13, 18 al 19. Igual aquí Marcos 4, 30 y 32. Está hablando de la semejanza al reino de Dios. I'm going to catch up ahorita. Marcos 4 del 30 al 32. Mire, hermanas y hermanos, todos tenemos la Biblia, ¿verdad? Todos sabemos que si apuntamos esa se la podemos leer. Imposible que les vaya a leer aquí que lo que no diga allí. Es lo que me da a mí cuando esa es una opinión solamente. Cuando se para todo el asunto hasta que hay en el... Todos tenemos la misma Biblia, así está allí, se lo prometo. He tenido yo el sentir de poner un DC donde salen las escrituras ahí para que las pueda leer, para que todos podamos leerlas juntos, ¿verdad? Pero lo que pasa es que se me vuela el punto. And now I gotta figure it out again. Es nomás para confesarles a ustedes cómo se siente cuando está uno acá. And you have to stop. Marcos 4 del 30 al 32. Es que se inspira uno y siente el movimiento del Espíritu Santo, y esto es como una gotita de agua. ¿Dónde, hermano? Es la misma Biblia. Son los mismos textos. Los hemos leído muchas veces. Se los prometo que ahí está. Cuando les digo Marcos 4, 26, 41, está exactamente como se los digo. Pero, está bien. Marcos 4 del 30 al 32, que ya se la di a la otra. Es que es la que sigue. Tengo aquí varias. Marcos 4 del 30 al 32. Y decía: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es para reforzar lo que acabamos de leer. Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las simientes que hay en la tierra. Mas después de sembrado, sube y se hace la mayor de todas las legumbres, y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Otra vez, es algo para reenfocarnos de lo que él está hablando cuando dice mostaza, aquí como el reino de Dios. Siendo semilla de mostaza, la igualamos con la semilla de la fe que se nos da. Es necesario que brote. Pero, ¿qué significa la mostaza, la semilla de mostaza? Aquí acabamos de leer que significa el reino de Dios. Ahora,
Vamos a Marcos. Sí, este es el otro, perdón, ese es el de la tierra. ¿Ya? Sí, ahora, no todas las semillas son iguales. Jesús no escogió trigo en este ejemplo, no escogió semillas de otro tipo de árbol o lo que sea. Él escogió mostaza para igualarlas al reino de Dios. Y aquí, como les decía en la introducción, la palabra hebrea jardal es mostaza, viene de la palabra jarad. La palabra jarad en hebreo significa temblar o estremecerse. Mire, es algo de tan grande potencia que hasta vibra, así, está como temblando. Una semillita así con tan grande potencia que hasta vibra, como que quiere estallarse, como que no se puede contener. Se está igualando, ¿verdad?, lo que usted se siente cuando sentimos el poder de nuestro Señor Jesucristo entre nosotros. ¿Por qué exclama la gente en veces en gozo? ¿Por qué lloran de repente la gente? ¿Por qué se llenan de no sé qué, de algo inefable? ¿Verdad? Un éxtasis, dice un hermano de las gentes que hablan en lenguas y cosas así. ¿Por qué? Porque tenemos en nosotros una semilla que está vibrando con tan grande poder que no se puede contener. Y en veces cuando brota en este instante, pues no puede uno que gritar y alabar al nombre de Dios. La promesa en semilla, en mostaza, el jadral que Dios nos ha dado. Mire, así es la fe. No se queda tranquila. Sacude, nos sacude. Los hermanos siempre hablan que el poder de Dios nos sacude, y muchos hermanos hasta se sacuden aquí arriba. Vimos al estimado Ricardo cuando siente el poder aquí parado, que se siente, nos sacude aquí arriba, porque no se puede contener. Lo que está saliendo aquí no es de uno, viene de la semilla, de la promesa que Dios nos dio. Y esa fuerza, esa semilla tiene el potencial o tiene el poder de mover montañas. Tiene el poder de perdonar lo que sea. Remember that. En nuestra ser, nuestro corazón, esa semilla nos ha dado el poder de poder cambiar nuestra realidad. Cambia nuestra realidad mucho si pudiéramos decirle a este monte, es que mira, muévete para allá. Cambia la realidad muy grande. ¿Sabe qué más cambia? Cuando podemos dar ese perdón milagroso, que la gente dice, no sé cómo. Cambia su realidad. Todo cambia de inmediato. Nuestra percepción cambia. Como vemos a nuestro día, cambia. De repente nuestro día no nomás es otro día que viene con sus problemas, que viene con sus consecuencias, que viene con sus sinsabores, que mi vida y acá es un trabajar, me levanto, trabajo, limpio la casa y a dormir, y me levanto y trabajo, limpio la casa y a dormir. Estamos así porque no estamos nosotros abrazándonos de ese potencial, de esa fuerza potente, de esa semilla, de esa fe, de ese depósito que Dios ha puesto en nosotros, porque no le hemos dado voz. No le hemos dado voz a la potencia que Dios nos dio, ya sea la voz del perdón. Porque muchos de nosotros vivimos en ese lugar, porque no podemos dejar ir a las cosas que nos agobian. No podemos dejar ir a las cosas que nos apachurran. Pero es que en el trabajo ese viejo es muy déspota. No podemos dejar ir esas cosas. Somos carnales de a tiro todavía. Y lo digo por David en su trabajo, ¿ok? No podemos dejar ir a las cosas que nos apachurran. Y todas las cosas esas tienen su origen. Y ahora, hablando de cosas mayores, no podemos dejar ir a la política que nos apachurra. Pero este señor, o este presidente, o este político, su percepción de la realidad está muy negra y oscura. Dios no los quiere allí. No le estoy diciendo que nosotros vamos a desmentir lo que vemos a nuestro alrededor. Las cosas están críticas, sí, pero Dios está en control. Las cosas están en un lugar que tal vez nunca nos imaginamos, pero Dios está en control. Las cosas están tal vez
Mi mozo se tira al agua, mi hijo se tira a la lumbre varias veces. ¿Y qué tan peor puede estar nuestra situación que ver gente endemoniada a todo lugar? Pero sin embargo, nuestra percepción puede cambiar si elegimos que dejar que brote esa promesa, esa semilla que Dios nos dio. Perdono. Ese es un ejemplo muy, muy poderoso, hermanos y hermanas. Porque yo sé que muchos cargamos todavía dolores que no podemos perdonar. Somos carnales. Yo sé que unos todavía cargamos sinsabores y dolores porque mi hermano, mi hermana que tanto amo y respeto es que me dijo estas cosas y pues me dolí. No se imagina, hermano. Sí me imagino. Y lo entiendo. Pero digo que milagrosamente con el poder de su lengua usted puede perdonar esas cosas que, mire, una vez hechas, serán tan insignificantes. Y más insignificantes van a ser si es nuestro último día. Imagínense. Yéndonos nosotros a un descanso, si Dios quiere, con su misericordia, con los pesos todavía de la vida de un perdón no dado. Es que mi hermana me dijo cosas muy feas. Usted no se va a ir así, yo no me voy a ir así. Primeramente, Dios, nos vamos a ir bien, descansando. Usted puede sentir eso ahorita. No es necesario esperar su último día para poder sentir ese poder sacudidor, que Dios nos sacuda, que yo te he perdonado a ti, ahora tú perdona como yo te perdoné a ti. Es algo poderoso, es algo que quebra todas las cadenas. El poder solamente aceptar eso que Dios nos da. Y como dice la palabra de Dios, los mismos discípulos, al oír al nivel de que debemos que perdonar, dijeron: aumentamos la fe porque va a estar duro este asunto. Y lo es duro todavía, miles de años después. Pero deje usted las cosas súper duras, como el ejemplo que usamos de la hermana que perdonó al que asesinó a su hijo. Si tenemos problemas perdonando hasta cosas que ya sabemos que debemos de perdonar. Es que la hermana y el hermano ya saben, pero siguen haciendo lo mismo. That's right. Ahora el de 50 me gustó, hermana, I'm sorry, pero el de 100 también me gusta. Yo no lo digo otra vez. Pero es que ya sabe, she's pushing my buttons. He's pushing my buttons. Yo pusho muchos botones en la casa con mi esposa. Parece que sabes lo que no quiero. Pues es que sí sé, por eso. No. Pero también así somos y también así en veces a nosotros nos pushan los botoncitos. No me puedes ver descansando un segundo si que tira la basura, que hagas esto. Pues acabo de llegar. Cali, I want a new restroom. Digo, estoy hablando de David. No, estoy hablando de Jane. Total, todos sabemos cómo, ¿verdad? Todos. Pero esas cosas son ejercicios chiquitos que nosotros podemos usar para saber cómo perdonar y dejar ir. Perdonar y dejar ir. Para que cuando llegue la cosa ya muy grande, perdonar y dejar ir. Perdonar y dejar ir. Nuestras iglesias no están así fracturadas, y lo digo con todo el amor que Dios me da. Nuestras iglesias no estamos así fracturadas porque somos gente que perdona. Estamos así porque somos gente que no. I'm sorry. Y tenemos nuestras razones. Y son buenas razones. Yo sé que son buenas. ¿A poco le voy a hacer que me quite el de 50 y el de 100 también? Son buenas razones, pero I'm sorry. La palabra de Dios dice eso. Son buenas las razones por las cuales estamos donde estamos. David, ¿por qué no has limpiado la yarda, por ejemplo? Eso todas mis cosas, mis botones. Es que no puedo, no sé. Sí está cortado todo, pero hay espinas y se espina la perrilla y es un asunto. Y ahí ando yo. No, pues te voy a raspar todo aquí, pues, que no haya nada creciendo. Wow. Todos tenemos nuestras cositas, ¿verdad? Pero son síntomas de otra cosa más grande también.
Es importante que nosotros veamos lo que estamos haciendo y lo que está pasando a nuestro alrededor. Y tratar de dar un pasito. Un pasito. Un pasito. Mire, el último movimiento aquí es el de la tierra, ¿verdad? Es la semilla, la promesa, la mostaza y el de la tierra. Porque tenemos que tener tierra para que crezca la mostaza. Solamente la semilla temblorosa con tanta potencia y fuerza, si nomás la que tenemos allí, pues ahí se va a quedar vibrando, ¿sabe? Como un enemy. Marcos capítulo 4, del 1 en adelante. Y otra vez comenzó a enseñar junto al mar, y se juntó a él mucha gente, tanto que entrándose él a un barco se sentó en la mar, y toda la gente estaba en tierra junto a la mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Este era un ejemplo. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Todos conocemos esta parábola, ¿verdad? Se las voy a leer rápidamente. Y aconteció sembrando que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la tragaron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y luego salió porque no tenía la tierra profunda. Mas salido el sol, se quemó, y por cuanto no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó en espinas, y subieron las espinas y la ahogaron, y no dio fruto. Y otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, que subió y creció, y llevó uno a 30, y otro a 60, y otro hasta el 100. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y ahora dijo, y cuando estuvo solo, la pregunta que le estaban cerca de él con los 12 sobre la palabra, le preguntaron los 12: oye, pues, ¿de qué estamos hablando aquí? Y les dijo: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. O sea, a él les iba a dar una llave para poder entender esta parábola. Dice: para que viendo vean y no echen de ver, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Mire, es algo importante allí, porque dice: oye, ¿cómo que no entiendes esta? Entonces, ¿cómo no vas a entenderlas ninguna? Dice: no entenderéis todas las parábolas si no entiendes esta. El que siembra es el que siembra la palabra. Y estos son los del junto al camino, en los que la palabra es sembrada, mas después que la oyeren, luego viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Cuando vimos nosotros estas enseñanzas, se iguala como cuando nosotros venimos a la iglesia y lo que vamos a la casa y se nos olvida. No, pues Satanás ya le robó la semilla, hermano y hermana, ¿verdad? Ese es un ejemplo que nos dan. Yo creciendo de joven, yo oía aquí. Y lo dice: y asimismo son los que son sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, luego la toman con gozo. Cuando venimos a la iglesia, hermanos, y que estamos todos muy gozosos: sí, gloria a Dios, la palabra de Dios estuvo muy bonita. Y le preguntamos: oye, hermano, ¿y de qué hablaron? Y nosotros, ni papa. Y nos dicen los hermanos: mas no tenían raíz, no tuvimos raíz, I guess. Antes son temporales, que levantándose la tribulación o la repercusión por causa de la palabra, luego se escandalizan. Y estos son los que son sembrados entre espinas. Ahora, los que oyen la palabra, mas los cuidados de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias que hay en las otras cosas, entrando, ahogan la palabra y se hacen infructuosos. Y luego la enseñanza aquí es: ¿cuántos no vienen por el trabajo? ¿Cuántos no vienen por sus quehaceres de la casa? Y nos dan ese ejemplo para decir: esas cosas también nos quitan la semilla. Ahora, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y hacen fruto, uno a 30, otro a 60 y otro al 100. Ahora, este estudio no se va a enfocar en la razón o las razones por las cuales esas semillas no fructificaron. Nos estamos enfocando en la semilla que fructificó. Porque si se acuerdan, al principio de la enseñanza les pregunté: ¿cuántos de ustedes han visto un milagro en su vida? Amén, hermano.
Todos nosotros aquí hoy hemos visto un milagro muy grande en nuestras vidas o nuestras vidas de sus seres queridos, seres amados. Aquí hay varias gentes que todavía están en pie gracias a un milagro de Dios. Un milagro en el cual Dios movió montes. Nuestro hermano Denny, nuestra hermana Roxana, nuestro hermano Ricardo, nuestro hermano Felia, nuestro hermano Armando, nuestra hermana Janie, nuestra hermana Alicia, nuestra hermana Fela. Yo te les platico a mis hermanos, a un amigo que le cortaron un pie por diabetes. Le dije nosotros, y está orando y pide las oraciones, se llama Moisés Jiménez, no es familia, pero así se llama. Que también oramos por él, porque yo le dije, miren, nosotros en nuestra iglesia, a nuestra hermana Fela, le queremos echar un dedo, porque estaba infectado. Pero la hermana pidió las oraciones y yo tengo eso por un testimonio más de Dios, que Dios le dejó su dedo al hermano. Y miramos a orar por ti. Todos tenemos un ejemplo. Nuestro hermano Ismael todavía está en pie por muchos, igual, hasta que Dios le place. Todos estamos de pie, todos tenemos esas semillas. ¿Qué hemos hecho con esas semillas? Gloria a tu nombre, mi Señor. ¿Qué hemos hecho con esas semillas? Y le pregunto eso con toda sinceridad porque así me está impulsando. Porque yo, David Jiménez, en toda sinceridad, yo cuando oro, todavía oro con mucha necesidad. Pero cuando veo uno que no está pasando como uno pide, ¿qué hacemos? ¿Somos como los discípulos? Pero es que ¿por qué no pudimos echar esta vez el demonio? Somos carnales. Yo sí soy así, yo sí se lo voy a confesar. Así sí me pasan esas cosas. Yo me pregunto, como me preguntaba de joven, si mamá hizo tantas cosas por la iglesia, yo la he visto con mis ojos. Hasta comimos panes quemados, porque los panes buenos se los daba para vender a la iglesia. Tantas veces que yo veía a mi mamá toda trabajada, toda... A ella te la vas a llevar, a mi mamá. Es más, hasta hice promesas allí, ¿verdad? De joven, todo frustrado también. Y dije, no va a morir mi mamá, yo sé que no va a morir. En todo el tiempo que he estado, el único que había muerto hasta ese entonces que yo conocía era mi abuelito, pero murió ya de su vejez, ¿verdad? También. Dije, mi mamá está muy joven, esto no es justo, Señor. Y murió mi mamá, obvio. Y Dios trató conmigo, trató con todos nosotros, de una forma u otra. Pero cuando pasan cosas así, ¿dónde está mi semilla? ¿Dónde está mi semilla? Esa misma semilla temblorosa y llena de poder. Esa misma semilla con promesa del Dios Todopoderoso, no promesa de hombre. Se nos da una semilla y todavía está esa semilla. Es más, para que esa semilla siga dando su fruto, tuvo que madurar y tuvo que morir esa semilla. Y de esa semilla, donde estaba mi mamá, nació un árbol fructificante que dio aún más semilla y todavía hasta hoy en día yo sigo comiendo de esa fruta, de ese árbol. Cuando mis hermanos y mis primos por allí me dicen, oye, ¿te acuerdas de cuando mi tía hizo estas cosas? Y yo no me acordaba. Gracias por darme ese pan este día que yo necesitaba. Oye, hermana, ¿se acuerda cuando mi tío José hizo? Ay, mi hijo, mira. ¿Y cómo nos da tanta fuerza? Gloria a tu nombre, mi Dios santo. La promesa y el poder que está en la semilla necesita un lugar donde nacer. Y ese lugar donde nace no depende exactamente de nosotros, miren, porque hay condiciones y lugares en nuestra vida donde estamos nosotros en un lugar espinoso, en un lugar pedralajoso. Estamos nosotros en un lugar muy cerca del camino. Cae semilla todavía, pero tal vez usted no esté preparado para que fructifique todavía. Y eso Dios da a su tiempo, a su tiempo. Pero le prometo que porque es palabra de Dios y es verdad. Y va a llegar ese momento cuando esa semilla, mire, tan chiquita que es, esa semillita, algo tan chiquito va a acontecer en su vida y en mi vida, que esa potencia que Dios ha dado
bien plantada en nuestro corazón, bien regada de nuestro llanto de necesidad, bien areada por el sol de nuestra fe y nuestras oraciones hacia Dios, y bien cuidadita esa semilla, tal cual sea, tan pequeña, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, va a estallar. Y en ese estallamiento, mire, crece una raíz, porque la mostaza, mire, le voy a decir algo de una mostaza. La mostaza, cuando estalla y crece, es una de las cosas que crece muy recio. Por eso usó Dios el ejemplo de la semilla de la mostaza. Crece muy recio y crece con una raíz muy grande. Crece, estalla y rompe la tierra debajo de ella. Y crece gigantescamente grande. En 37 días está dando más semillas. Y empiezan las semillitas a caer en esos lados, y tiene en sí esa semilla una química que inhibe, o sea, no deja que crezca el zacate y las espinas alrededor de ella, para que ella pueda seguir y creciendo. Y dice la palabra de Dios que crece de tal manera que parece un árbol. En cuanto estalla esa semilla de la fe en nosotros, ya sea en el momento que nosotros decimos quiero seguir a mi Dios, empieza a cambiar nuestra vida. Empieza a recubrirse nuestra vida de una forma hermosa a causa de esa semilla de fe que fue estallada en nuestro corazón. Y esa cosa efectúa un cambio muy grande en nosotros. Efectúa un cambio que nosotros empezamos desde ese momento en adelante a ver las cosas a nuestro alrededor de una u otra forma, de una forma muy hermosa. El pasar de nuestros hermanos sí nos duele, pero ya no es de muerte ese dolor, ya es de esperanza. Nuestras faltas sí nos duelen, pero no nos van a matar, porque ahora creemos y sentimos ese perdón de Dios. Mire, hermanos, cuando nosotros vivimos en un estado de constante decir no soy lo suficiente para Dios, nos estamos haciendo un mal. Si usted vive en un estado de vergüenza y un estado de que soy bien malo yo, nos estamos haciendo un mal muy grande a nosotros, porque nosotros ya no somos de nosotros mismos. Nosotros ya fuimos comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Somos más valiosos que todo lo que existe en el mundo para Dios. Nosotros somos lo más valioso, un tesoro por el cual que Él bajó de sus cielos y llegó y dio a su Hijo unigénito para que nosotros, tal y como somos, fuéramos amados y aceptados por nuestro Padre Dios. En nosotros existe esa validez. Es importante que nosotros, con el poder de la fe del tamaño de una mostaza, podamos perdonar a las cosas que a nuestro parecer son imperdonables. Ahora, lo voy a llevar a otro nivelito. Hablamos del no tal vez poder perdonar a alguien que nos deba algo de sangre, como el de nuestro hijo. Ahora, otro nivel más duro. Y se lo digo porque así es. ¿Se puede perdonar a usted mismo? Pregúntese eso porque es muy importante. ¿Se puede perdonar usted a usted mismo por ser carne y sangre? Porque usted sigue todavía tal vez sacándole el día 50 a su hermano. Ese es un metaphor, no sé cómo decirlo en español, un metáforo. Nosotros seguimos tal vez haciendo las mismas cositas, las faltitas que tenemos con nuestro Dios. Es que sí, es que ese hermano, esa hermana no, como que no quedamos. La perdono, no, ¿qué voy a hacer yo perdonando a esa persona? Son cositas, pero nos afectan. Y después, afectados así, en vez de estar nosotros con un lugar y un corazón listo para recibir palabra y semilla y fructificación, empiezan entrando las piedritas chiquitas allí, empiezan a crecer las espinitas allí. Es importante amarnos nosotros mismos para que nuestra tierra esté limpia. Mire, al amarse usted mismo, a usted mismo, como nos muestra la palabra, que solamente así podemos perdonar y solamente así podemos ver la cara de Dios, dice la palabra, no David Jiménez. Es importante poder llegar a ese lugar.
Puede llegar al lugar que usted se ama a usted tal y como es. Es que soy muy feo, soy muy gritón. Ámese. Dios nos amó, Dios va a hacer el cambio. Pero es que el hermano sigue muy medio firul. Pues es que yo me siento como que yo hago estas cosas, no quiero. Mire, el mismo apóstol dijo, con mi mano derecha hago las cosas que no quiero, con mi mano izquierda, y cuando yo quiero hacer lo bueno, sigo haciendo lo malo. Esa es una sección muy importante y muy hermosa en la Biblia, porque Él se está dando a conocer como el carnal y el humano que es. Yo no tengo que saber el nivel de sus faltas contra nuestro Señor Jesucristo, pero solo sé que la palabra de Dios dice que todos pecamos. Con eso nomás les digo. Yo no quiero saber el nivel de pecado para que yo tenga que decirle, no, ese no cuenta, ese sí ya es de muerte, sorry. No, su pecado es pecado. Tenemos que poder llegar a un lugar donde nos amamos aún así. Santo tu nombre. Cuando empezamos a amarnos aún así, mire, empieza a limpiarse todo eso. Se empieza a limpiar. Como un tesoro hermoso, hallado en tierra y todo ensoquetado. Se empieza a limpiar hermosamente. Y empezamos nosotros a dar fruto. Empezamos nosotros a sentir la promesa de la potencia de la semilla que Dios nos dio, de esa fe que Él plantó en nuestro corazón, de esa fe que ha crecido a causa de los milagros que hemos visto. Todos hemos visto milagros. Y cuando a la siguiente vez nos ponemos de rodillas una vez más y empezamos a pedirle a Dios por lo mismo que le hemos pedido una y otra vez, ahora va a cambiar su oración, porque ha preparado usted su lugar, su corazón, ha preparado su corazón y ha aceptado quién y cómo usted es, exactamente así como Dios lo hizo. Me hizo medio feo, me hizo medio gritón, me hizo medio enojón, así me hizo Dios. Y si se acepta usted, no es decir que usted ya no tiene responsabilidad de eso. Al aceptarse, va a estar cambiando, a empezar a cambiar. Amén, hermanos. Mire, por conclusión, les voy a leer una suma nomás para no teneros más aquí. Si la semilla es una promesa en lo pequeña en tamaño, pero grande en destino. Es una semilla, ¿verdad? Como lo que hizo con Abraham. La mostaza es un poder que tiembla, algo con potencia, pero no nomás potencia así, potencia viva, que quiere estallar. De un momento a otro va a estallar, y no va a estallar con una fuerza así de un cuetito. Va a estallar con la potencia de todos los soles del mundo. Más potente que una infinitud de bombas nucleares. Es esa potencia que traemos nosotros dentro de nuestro corazón a causa de la fe que Dios ha puesto en nosotros. La fe de la mostaza es fe que tiembla de potencia, pequeña pero imparable. Cuando empieza y estalla esa fe, es imparable como la mostaza. Como cuando le dije, rompe la tierra y empieza a crecer sin control. Muchas de las veces cuando nosotros queremos controlar la voluntad de Dios, porque Dios va a hacer las cosas que Él va a hacer a su tiempo. Yo tendré misericordia, dice la palabra, del quien yo tendré misericordia. No porque David Jiménez o la iglesia donde va David dice que no, Dios dijo. Cuando dejamos que la fe crezca de esa manera, nosotros ya no somos los que controlan lo que está pasando allí. Ahora eso nos está dando testimonio de lo que es. Ahora, la tierra, por último, es un corazón rendido. Cuando nosotros nos rendimos a Dios y decimos, acepto como yo soy, acepto como me has hecho, acepto sinceramente como soy yo con mis problemas, y así, por insuficiente que soy, así me ofrezco a ti. Mire que va a cambiar su vida. Mire que va a cambiar su percepción de cómo ve su vida. Mi vida ya no va a ser el levantarme, trabajar y dormir, levantar, trabajar y dormir, hasta llegar al morir. Va a ser algo muy diferente, pero empieza con esos cambios. Gloria a Dios. Ahora, está todo en inglés. Mejor ahí les dejo. Tengo otra sumación, it's in English. Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde. Amén, hermano. Pásale, hermano. No, sí, de ahí. Pregúntame. En lo que están diciendo, la fe es como una semilla.
y ahí tenemos nosotros, no necesitamos que trabajar con ella. Entonces, ¿dónde queda la sandía que está seedless? ¿De qué, hermano? El watermelon, que es seedless. ¿Cómo va a reproducir si no tiene semilla? ¿Cómo se reproduce? Científicamente. Así es. La sandía de veras se produce porque los científicos lo hicieron, ¿verdad? Porque hasta la marihuana la hacen sin semilla para poder venderse mejor. O sea, se puede cambiar el ADN para producir algo sin semilla de una forma científica. Ahora, se está hablando del sentido espiritual, cómo se va a reproducir el reino de Dios, porque el reino de Dios es la semilla de mostaza, ¿verdad? Que es la fe. ¿Cómo se va a reproducir si en nosotros no hay semilla ya? Pues la palabra de Dios dice que siendo como un grano de mostaza, se reproduce sin control. Después de que Dios murió, se desató una lumbre de fe tocante todo el mundo que ya ha abarcado más de 2000 años después y sigue creciendo del reino de Dios como semilla de mostaza. O sea, si tal vez en este lugarcito no haya semilla y salió unas siglas por allí, que son tal vez las religiones otras, que no tengan la fe de Dios en ellas, no van a poder ganar, porque va a ganar el reino de Dios con su semilla de mostaza, porque va a crecer, crecer y crecer y va a abarcar todo, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que es cuando Él va a venir, cuando dice cuando a los 4 cabos del mundo ya la palabra fuera, ¿verdad? Eso sí pueda que hayan creencias sin semilla, como quiere dar a entender usted si quiere verlo en un sentido espiritual, pero Dios se encarga de que nuestra semilla siga creciendo, aun si nosotros mismos nos falta semilla. Si a David Jiménez algún día le falta semilla, Dios se encarga de que haya semilla de todos modos en este mundo. Dice la palabra de Dios que Él usa a lo que está a nuestro alrededor. Muchas de las veces cuando vamos nosotros a otras iglesias, si estudiamos, y esto lo tengo yo por testimonio de mi papá, mi tío y mi tío José, en paz descanse, mi tío Oscar, de todos, los oía platicar, y me pasó a mí ya de grande, de que Dios me habló de esta manera, que vamos y tenemos un estudio y otro hermano lo da, casi la misma cosa, el tema era igual, y es porque Dios usa, no importa quién se ponga aquí, Dios va a hablar, y si nosotros es buen testimonio para nosotros, si traemos nosotros el gusto, mira, Dios nos estaba hablando, y es algo bonito sentir eso, you know? So, Dios es el que se encarga. Y aún más, y le digo con esto, ¿se acuerda cuando Jesús entró en su burrito? Diles que se callen, decían los fariseos, porque estaban diciendo, you know, el rey de los judíos. Y dijeron, no, esas mentiras, diles que ya no digan eso. ¿Y qué les dijo a Jesús? Si los callare, las mismas piedras. So, eso yo lo tengo mucho en mente, porque si faltare al fin ya todo, si en ningún humano existiera ahora esa fe de Dios en una forma impensable, las mismas piedras hablarían para que supieran la verdad que Dios quiera que la gente sepa. Y mire, eso se le llevó a un tema más alto. Estaba hablando con un amigo, y estamos hablando de un amigo que ya pasó mejor vida, se llama Chad, en paz descanse, y le di este testimonio a mi papá. Chad era un hombre así de duro servicio, de duro vivir, party acá, y le gustaba mucho la vida. Era un hombre muy bueno. Muchas veces me tocó a él ayudarme a mí. Y una vez lo vi yo en la tienda, y en el Albertsons de Hubs, y tenía 2 carros llenos de comida y de pies, de ham y turkeys. Y dije yo en mi mente, ¿quién sabe qué ondas trae este vato? Porque siempre anda con sus Mexican moves, ¿verdad? Dije, ¿quién sabe? Y fui a reírme de él. Dije, Chad, what are you doing this? ¿Qué traes ahora? Vas a tener que explicar qué onda traes con este juego. No, nada. Dije, dime, hombre, nomás quiero saber por qué estás comprando. Y pues te digo, si me ayudas a llevarlas a la troca. Dije, no, pues ya empezó. Ok, I'll help you. Fuimos y ya le echamos todas a ver, ¿qué vas a hacer con todo? Digo, no, es que cada año las compro y se las llevo a la Isaiah's Kitchen, de los homeless. Lo que no hace uno de cristiano, Las piedras hablando. Y muchas veces me ha tocado yo a ver a gente así, donde Dios me está dando ejemplo a mí. Mira, sirles o no sirles nosotros, Dios va a salir por otro lado. Ok, one more thing. Ya ve que en el labor
Y ahorita que está todo eso, bueno, esto está viniendo nuevamente. ¿Usted se acuerda del Psychiatric Council? Sí. Que según las cortaron así, pero entre El más sacar. más raíz sale, Sí, nunca tenía un sí, fin. sí. Así es del mostaza. Yep. Así es. Gloria a Dios. Así es. Entre más lo saquen. Ahora otra cosa. Amén, hermano. Es mi, si yo oro para que siento el poder, Señor, y creo que va a ser ese milagro, pero ya no sé a mí, como que mi fe como que no está muy suficiente. Amén, hermano. Ese es un hermoso pensamiento, tía. Le digo tía con el mucho amor que yo tengo, porque así me siento yo también. Y el ejemplo que usé era uno ya que ha pasado muchos años, lo de mi mamá, pero tengo muchos después de esos. Y tenemos muchos. ¿Cuántos no oramos por mi tío Oscar? ¿Cuántos no oramos por mi tío José? ¿Cuántos no oramos por mi abuelita cuando me pasó? Hay tantas veces que nos quiere quitar eso. Más recientemente, ¿cuántos no oramos cuando a nosotros nos faltan cosas materiales? Me van a quitar la casa, Señor, necesito tu ayuda, por ejemplo. Me van a quitar el carro, necesito tu ayuda. Y uno como que se siente que no es suficiente, como los discípulos. Y Dios nos dice, y como le dijo a sus discípulos, es que aquí estoy, tráiganmelo. Y todo lo que podemos decir es, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Mire, amén, hermano. No, hermano, a veces también tenemos que aceptar y entender que aunque tengamos fe, la clave es la voluntad de Dios. Y que nos ayude nuestra incredulidad. Amén, hermana. Mire, yo, por ejemplo, yo le oraba a Dios también para poder entender una pregunta muy dura, tal como la que tiene mi hermana. Pero en esta forma es, mira, sí hay niños allá que no la deben, ni han hecho nada. Y en estos momentos ahorita están siendo abusados y matados o muriéndose de hambre. En este momento, en tu presencia, viéndolos. No puedo entender eso, no siente paz mi corazón. Y yo no nomás puedo decir, es que así Dios lo quiso, es que no cabe en mi mente cómo un Dios puede querer eso. Y yo sufría mucho por eso y también yo le pedí a Dios que Él me diera una solución. Y Él me la dio. Y se las he explicado nomás una vez, pero suena muy crazy, por eso ya no se las he dado. Pero sí, Dios me dio esa paz. Y me la dio de una forma que yo la pudiera entender, con datos científicos y muchas cosas que Él está dando a entender al mundo entero. Tan grandes y misteriosas son las cosas que nosotros no hemos entendido ni la menor parte de lo que es Dios. Y cuando Él me empezó a enseñar esas cosas, yo sí me llené de paz y pude aceptar tales cosas. Y por último, hermana, también cuando me pasó eso del accidente, que mi papá me vio, mi mamá me vio flotar, que ya me iba a ir y que yo me sentí que ya me había muerto, que me estaba saliendo del cuerpo así, y me vi, hasta volteé para atrás y vi a mi papá diciendo, mi hijo, acá de abajo. Pero yo sentí una paz tan grande, tan sublime y un amor. Y entre más me subía, empecé a subirme hasta entre las nubes. Entre más subía yo, menos problemas tenía. Y empecé yo con los problemas que tenía de la casa y de mi situación, donde estaba yo en el borracho y todas esas cosas. Y esas fueron las primeritas cosas que se fueron. Y yo sentí cosas de mi trabajo y de mi familia. Y yo sentí cosas de la comunidad que de Seminole, del mundo, las guerras, las cosas nucleares. Así como una cebolla que se estaba... Los problemas que yo creía tan grandes en ese momento que me estaba yo yendo, se hicieron insignificantes. Y llegó a mí una paz tan grande y un amor tan grande, así ebrio como estaba, en las condiciones que estaba, en el choque como había llegado ya a la casa. En esa condición me habló Dios y me dio el más grande regalo de mi vida. Sí, está bien, mi papá, es que era del baño, cosa del baño. Y es algo que cambió mi vida. Y muchas de las veces lo he usado como ejemplo, pero es como una ancla para mí. Cuando todo se está ya para todo, me agarro de esa anclita.
yo sé a dónde me llevaste, yo sé, I got a secret, Dad, you showed me. Allí, y bien y todo, y si este es el último día, aquí me van a hallar a su servidor. Como les decía yo que tuve una visión tratando de subir la cima de una grande montaña, y cuando me faltaba la fe así, pues puede hacer una de dos cosas: o se queda uno aquí tratando, o se vuelve atrás. Cuando nos falta así esa fe, cuando llegamos a un lugar donde yo ya no sé, soy yo el problema o no sé, yo ya no entiendo, pero si aún aquí, hasta aquí nomás llegué, que yo aquí en mi muerte, que mis huesos sirvan de ancla para el que sigue después de mí, para que él pueda llegar más allá, pero para atrás nunca me hago. Y eso me ayuda a mí. Si hasta aquí me ha llevado mi fe, Señor, pues aquí me voy a quedar para que mis hermanitos que sigan, que ellos puedan seguir más. Y va a ver que Dios nos va a levantar de allí. Nos va a levantar de allí y usted va a sentir ese mismo regalo. Y luego Martín, hermano. Amén. Martín, es como cuando yo sentí que yo quería bautizarme 2 times before, antes de que yo me bautizara. Y yo quería hacerlo, pero se me venía a la mente. Mis papás fueron que me dijeron: mira, ya que tengas tú, me decía mi mamá, hermano, lo que sea, hace cuenta que no sepultaste. Otra, mi compañera, gente como antes que vinieron, ellos tomaban, ellos eran muy, muy gustosos. En mi manera de vestir, el usar pantalón, oír la música, bailar, todo eso. Y yo cuando pedía bautismo, y esas son las cosas que me detenían, y no puedo. Y sin embargo, el día que, en el momento menos esperado, el día que ni por aquí me daba, el Señor me tocó ahí. Cuando iba para el frente para bautizarme, fueron como rayos, hermano. Tus padres, tu ropa, la música, el baile, así como dardos. Y yo no sentía nada. Gloria a Dios. Que no estoy lista. I was ready. Gloria a Dios. Y gloria al Señor por ello. Amén, hermano. Es esa fe estalladora. Esa fe que está estallado en usted y está rompiendo y creciendo y estableciéndose con grandes raíces. Ese toque que quería bautizarme, pero no había la convicción todavía. Amén. Y en el momento que yo no pensaba, ahí me tocó así. Amén. Y ya, para mí fue, todo eso ya no me fue un todo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermana Jane. I have a question. Es como yo. En la situación de mi hija en su estado mental, que a veces que siento que no puedo. Y he pensado, bueno, pues si es tu voluntad, Señor, pero si es tu voluntad, eso significa que debo de parar, orar, para que se alivie, o do I just keep doing it hasta que el Señor le plazca escuchar mi oración, o me crezca más la fe, acepto su voluntad y soy creyente en que va a pasar lo que Dios quiera, pero aún porque soy humana y clamo y sigo pidiendo por ella porque me duele oírla que se habla sola y que se imagine cosas en su mente que a ella le lastiman y ella no sabe la reality, se cree ella en su corazón y ella lastima, piensa que el cerebro que ella tiene en su mente es real. Y yo batallo mucho con aceptar que esa sea la voluntad de Dios, porque la quisiera y no alcanza a comprender, tal vez mi mente es so small que no alcanza a comprender cómo puede ser posible que el Señor permita eso. I'm like confused en ese lado, pero trato de ser fuerte y agarrarme del Señor y... Amén, hermana. Esa sinceridad es importante.
Y cuando hacemos nosotros eso en nuestra vida, ser sinceros con nosotros mismos, estamos dando pasos hacia nuestro Señor Jesucristo. Mire, usted en esa situación, en la situación de mi hermana, ustedes están dando paso hacia lo que creemos que es Jesucristo allá al otro lado de las olas del mar. Mire, ¿se acuerda lo que dijo? Dijo, si eres tú. Cuando empezamos nosotros a dudar en la voluntad de Dios, que es de esa forma, como dice usted, es cuando Él nos dice, sí soy, ven para acá. Y son los pasos que usted está dando. Cuando dice, es que como que no tengo fe o no creo que esto debe pasar así. We're walking towards God into the unknown. Estamos dando pasos a lo no conocido, a tratar de allegarnos más a Dios. Y mire, lo más hermoso de lo que hizo él, Peter, ¿verdad? Gracias, la primera vez que lo agarré bien, la primera vez. Lo que hizo Pedro, la primera cosa, lo más hermoso de eso, fue que de todos los que estaban allí, él llegó a tomar la mano de Dios. Aunque fue porque se cayó, pero a él le tocó tomar las manos de Dios, lo que a nadie más le tocó. ¿Por qué? Por su incredulidad, pero por su necesidad. Yo tengo esa necesidad de saber, Padre, que tú lo que estás haciendo aquí es lo recto, porque en mi corazón yo siento que algo está pasando mal. Tengo una necesidad muy grande. You have a necesidad muy grande de saber que estás bien y estás dando el paso a lo no conocido. Si eres tú. Y cuando creamos que nosotros ya no podemos más, vamos a sentir la mano de Dios. And it's going to be beautiful. Usted va a sentir la mano de Dios que le va a levantar. Y va a ser hermoso. Mi hija, ella está en su corazón y su alma salva conforme a la voluntad de Dios. Todos sabemos. Conforme a la voluntad de Dios. Oramos por la paz y la serenidad en el nombre de Jesucristo, que la cubra y que le dé paz y serenidad a ella. Pero nuestra hermana va a ser bendecida a causa de su encuentro con Dios, a causa de caminar hacia allá. Pero primero nos vamos a hundir poquito. Y cuando Dios nos hable, no es enojado como lo predica la gente. Oh, hombre de poca fe, con amor, ¿por qué dudaste? Y sentimos la mano de nuestro Dios y nos va a levantar. Usted está caminando una bendición muy hermosa. Todos que sentimos esa necesidad, estamos caminando a una necesidad muy hermosa, porque estamos siendo sinceros con lo que sentimos en nuestro corazón. Bueno, hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde y sigan orando por nosotros. Oren por mi papá, todo está bien, como les digo. Y oren por mi esposa y mis hijas y vamos a seguir orando por todas las necesidades que se exponieron hoy en este día. Oren por Lico, porque Dios nos sigue bendiciendo, pero también llegan los lobos por allí y empiezan a tratar de quitarnos dinero del gobierno. Pero en todo obra Dios, y yo les he dado testimonio a todos mis trabajadores que todo lo que está pasando bueno es de Dios y Dios nos ha dado. Sí les dije de los 25 millones otros, ¿verdad? De repente que del cielo cayó maná, se quedaron atónitos todos. Y pues también llegó el otro para tratar de quitarnos. Bien, Dios los bendiga, hermanos, Dios los guarde. Este lugar conforme el Espíritu Santo, nuestro hermano Ricardo. ¿Sí? Gloria a Dios. Gloria a Dios.